Hola jóvenes, buenas noches, bienvenidos a la sesión del día viernes 5 de marzo del 2021. El día de hoy estaremos realizando un repaso de lo correspondiente a la tercera unidad de nuestra materia, de manera que tengan por ahí la posibilidad de revisar este material para la siguiente evaluación. La siguiente evaluación, el siguiente examen es el día lunes 8 de marzo, entonces para que estén preparados, para que tengan de dónde estudiar. También está dentro de Classroom la presentación de esta tercera unidad, la cual corresponde básicamente a la forma en que redactamos los cuestionarios y también al análisis de los datos. Esas dos partes son las que conforman nuestra tercera unidad y eso es lo que va a estar dentro de nuestro siguiente examen. Bien, entonces vamos a iniciar este repaso con la parte de la redacción del cuestionario. Ya, obviamente, ustedes recuerdan específicamente cómo fue que se creó cada uno de esos cuestionarios, y aquí solamente vamos a recordar un poquito para precisamente como método de estudio. Lo primero que veíamos, como recordarán, tiene que ver con la generación del diseño como tal de este cuestionario. Y en este caso, lo que estuvimos viendo durante este periodo tiene que ver con los aspectos esenciales respecto a los cuales nos podemos basar para poder tener una serie de preguntas más eficientes, por así llamarlo. Digamos que planteamos una serie de tips o de consejos para la creación del cuestionario. Y aquí iniciábamos, por ejemplo, con estos dos primeros consejos. El primero, en forma de preguntas, ¿es necesaria la pregunta como tal? Y el segundo, de si se necesitan varias preguntas en vez de una. ¿A qué nos referimos con el primer apartado? ¿Es necesaria la pregunta? Cuando planteamos el diseño de sus cuestionarios, recordarán que yo les hacía un comentario sobre la extensión, sobre la cantidad de preguntas que deberíamos de involucrar. ¿Cuál es este comentario? ¿A qué me refería? ¿Cuál fue el consejo que les mencioné en ese apartado? ¿Es necesario que haya muchas preguntas, pocas preguntas? ¿Cuántas deberíamos de incorporar dentro de un cuestionario, dentro de una encuesta? ¿Quién me dice? ¿Debe ser muy extenso o debemos tratar de que sea corto? ¿Nuestra encuesta debe ser muy larga o debería de ser corta? ¿Qué se acuerdan? Corta, porque si es muy larga, luego la persona se fastidia de contestarla y ya no le da seguimiento. Muy bien, muchas gracias, Rocío. También nos comentaba dentro del chat Jamie. Exactamente. Debemos tratar de que la encuesta sea lo más corta posible. Ojo, tratando de conseguir la información que necesitamos, pero lo más corta posible. Por eso tenemos este primer apartado dentro de los tips o de los consejos que mencionábamos durante clase. ¿Es necesaria la pregunta? De tal manera que tengamos claridad respecto a si realmente esa pregunta debería hacerse o no. En el caso de que esa pregunta brinde información que no nos interesa, pues entonces la quitamos. Si es información de relevancia, entonces la dejamos. Recordarán, por ejemplo, cuando estuvimos realizando la revisión de esos cuestionarios, que algunas preguntas se quitaban y en algunos casos agregábamos más preguntas, precisamente por ese aspecto de que era o no necesario dentro de nuestro cuestionario. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hablar dentro del contenido. Los cuestionarios deben tratar de ser cortos. Yo les exponía, les comentaba dentro de clase. 20 preguntas debería ser el límite, no más de 20 preguntas para, precisamente, como nos comentaba Rocío hace un rato, evitar fastidiar a los encuestados, evitar que se aburran y que dejen de responder. Un segundo aspecto dentro de esta diapositiva es identificar si se necesitan varias preguntas en lugar de una. Y aquí tenemos un ejemplo. ¿Considera usted que Coca-Cola es una bebida refrescante y deliciosa? ¿Esta pregunta está bien redactada, sí o no? ¿Quién me dice? ¿O qué hay que cambiar en esta pregunta? ¿O está bien esta pregunta?
¿Está correcta o no está correcta el ejemplo que tenemos en pantalla? ¿Considera que Coca-Cola es una bebida refrescante y deliciosa? Por ejemplo, con esa pregunta nada más vamos a obtener información concisa de una sola bebida. O sea, no vamos a obtener mucha información. Entonces yo diría que no. Ok. No estamos dando opciones, nos dice Hernández. Gracias a Rocío también. Bien, ojo, en este caso, la parte importante de esta pregunta, la parte incorrecta, mejor dicho, es que dentro de la pregunta estamos incorporando dos características del producto. Entonces yo te puedo preguntar, ¿consideras que Coca-Cola es una bebida refrescante y deliciosa? Tú podrías pensar, es que yo creo que sí es refrescante, pero no me gusta, entonces no considero que sea deliciosa. O al revés, no lo considero refrescante, pero sí deliciosa. Entonces, ¿qué respondo a la pregunta? ¿Sí o no? Sí es refrescante, pero no es deliciosa, entonces pongo que no. O sí o no representa ninguno de los dos. Por tal motivo, en este tipo de preguntas no podemos plantearlas de esa manera. Lo que debemos hacer es poner dos preguntas. Pregunta 1. ¿Considera que Coca-Cola es una bebida refrescante? Pregunta 2. ¿Considera que Coca-Cola es una bebida deliciosa? ¿Ok? En este caso, pues bueno, también podríamos hablar del hecho de que solo se menciona un producto, que por ahí comentaban, o de que no se mencionan opciones, pero aquí partimos del hecho de que se trata de una investigación de Coca-Cola y de que es una pregunta abierta. Entonces, es importante identificar si se requieren varias preguntas en lugar de una. En este caso sí, porque hablamos de dos características. Si yo les pregunto, ¿te gustan los autos rojos y muy rápidos? Puede ser que te gusten los carros rápidos, pero no los rojos. O puede ser que te gusten los carros rojos, pero no muy rápidos. Entonces es lo mismo. En lugar de plantear esas dos cosas, hay que ponerlas por separado. ¿Okay? Recuerden también, en sus cuestionarios también les estuve modificando algunas preguntas en este sentido. Traían varias preguntas dentro de la misma que se tenían que separar. Un aspecto importante dentro de los cuestionarios que comentamos también con un poquito más de explicación tiene que ver con la incapacidad para responder y cómo nosotros, como los creadores del cuestionario, tenemos que superar esa incapacidad, en el sentido de que identifiquemos claramente si el individuo al que le estamos aplicando la encuesta está informado, puede recordar o puede expresarse. El tercer punto, el de puede expresarse, no nos interesó tanto porque eso aplica un poquito más para cuestionarios que se aplican de forma física, presencial, pero los primeros dos sí. Recordemos, la incapacidad respecto a si el encuestado está informado tiene que ver con saber si esa persona puede o no responder a mi información, si sabe o no del tema que yo le estoy hablando. ¿Cómo puedo saber, por ejemplo, pensemos que yo estoy haciendo una pregunta sobre telenovelas y le voy a hacer las preguntas, todas las preguntas se las voy a hacer a, vamos a decir, no sé, digamos a mí. Todas las preguntas de su entrevista o de su cuestionario en este caso, me las piensan hacer a mí, al profe Enrique. ¿Cómo se aseguran ustedes de que yo sea una persona informada en el tema? ¿Cómo se aseguran ustedes de que yo puedo responder ese cuestionario? ¿Qué tendrían que hacer? Repito, están haciendo ustedes una investigación sobre telenovelas y tienen un cuestionario de 20 preguntas orientadas hacia telenovelas. ¿Cómo pueden ustedes estar seguros o seguras de que yo puedo responder a ese cuestionario, de que yo estoy informado sobre ese tema? ¿Qué tendrían que hacer? Pues tener una pregunta filtro, o sea, preguntar, ¿te gustan las telenovelas? Y Muy ya bien. dependiendo si respondes sí o no, pues ya va la siguiente pregunta. Correcto, muy bien, gracias Jessica. Acá en el chat también nos comentaba Ivonne.
Y nos comentaba Fuentes exactamente. Lo que hay que hacer es esa pregunta filtro. Esa pregunta filtro que todos ustedes incluyeron también en sus cuestionarios, nos permite saltar esa incapacidad. Si me dice que no sabe de telenovelas, ya no le hago preguntas. No me interesa que me responda porque no va a saber. Si me dice que sí sabe, entonces ya puedo obtener información suficiente. Muy bien. Si hablamos de la incapacidad para recordar, es algo parecido. Yo no puedo preguntar en mi cuestionario cosas que la persona no va a recordar. Si yo les pregunto, ¿cuál es el primer platillo típico mexicano que comieron en su vida? No me van a saber responder. Pero si les pregunto, ¿cuál es el último antojito que comieron, que han comido? Eso será una pregunta más sencilla. Yo el último antojito mexicano que comí fue un sope ayer por la mañana. O fue un burrito. O fue tacos. O fue lo que sea. En cambio, el primero que yo comí cuando yo tenía seguramente 3 años, pues no recuerdo. Por ende, nuestras preguntas tienen que ser formuladas de tal manera que sea fácil de recordar por parte de los usuarios. Planteábamos después los tipos de preguntas que existen dentro de nuestros cuestionarios o nuestras encuestas. Hablábamos de preguntas no estructuradas y preguntas estructuradas. O también, como les llamamos normalmente, preguntas abiertas y cerradas. ¿Cuál es la diferencia entre preguntas abiertas y cerradas? ¿Cuál es la parte diferente? ¿O por qué uno se llama abierta y la otra cerrada? En este caso, como podemos observar en pantalla, las preguntas que denominamos como abiertas son las preguntas no estructuradas. Las preguntas cerradas son las preguntas estructuradas. ¿Pero por qué se llaman así? En este caso, vamos a recordar las preguntas no estructuradas o las preguntas abiertas, que son lo mismo, son aquellas en las cuales el usuario puede responder con su propia opinión, con sus propias palabras, y no está limitado a ciertos elementos que nosotros le planteamos. Por el contrario, puede explayarse con la información que nos está dando. Mientras que las preguntas estructuradas o preguntas cerradas, lo que está pasando es que nosotros le planteamos al encuestado las posibles opciones para que responda. En ese caso, entonces, el usuario no responde con sus propias palabras, sino que elige entre una serie de opciones cuál es la que corresponde a la que se parezca más a su opinión. ¿Me explico? Entonces, en las preguntas estructuradas, nosotros ponemos respuestas predeterminadas. En las preguntas abiertas, el usuario responde lo que se le da la gana. Incluso, no me acuerdo si fue en este grupo o en algún otro, y no sé si a ustedes les pasó también, pero me comentaba un alumno, una alumna en este caso, que dentro de la encuesta había algunas preguntas que estaban abiertas o preguntas que tenían una opción de otro y el usuario podía escribir. En ese caso, a esta alumna le respondieron, una persona en específico le respondió en esa opción donde podía escribir, digamos, palabras que no eran convenientes, palabras obscenas, palabras altisonantes. Incluso cuando me presentó los resultados, pues tapó por ahí la respuesta para que no la observara. Y se entiende que pase eso cuando le pedimos de favor a algún amigo que nos responda y demás, sobre todo cuando ese amigo pues no comprende que estamos hablando de un trabajo universitario. En ocasiones pasa, no podemos controlar ese aspecto cuando dejamos esta opción abierta. Entonces, también por eso les comentaba, recordarán, que yo sugiero que se creen la mayor cantidad de preguntas cerradas, al menos en encuestas como las que hicimos nosotros, para evitar situaciones como esa. Bien,
Entonces, preguntas no estructuradas son preguntas abiertas donde el usuario puede responder lo que quiera. Preguntas estructuradas son preguntas cerradas donde nosotros le decimos al usuario las opciones que tiene para responder. Después hablamos un poquito sobre la redacción de los cuestionarios. Planteamos también algunos consejos o algunas características que deben de tener específicamente las preguntas. Por ejemplo, en primera instancia hablábamos de la definición del tema. Y aquí planteábamos que debemos ser específicos con la forma en que redactamos las preguntas. Incluso plantear el qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué se realizan las cosas. Por ejemplo, tenemos estas dos preguntas. ¿Qué marca de shampoo utilizas? Si a mí me preguntan qué marca de shampoo utilizo, podría pensar en la marca que utilicé hoy por la mañana o la que utilicé la semana pasada, porque acabo de ir a la tienda y compré un shampoo diferente. O utilizo yo o se utiliza en mi casa, no queda tan claro eso en la pregunta. Entonces hay varios aspectos que hay que considerar. Y en la segunda opción, la de abajo, tenemos la misma pregunta pero puesta de forma más específica, más clara para evitar confusiones. ¿Qué marca de shampoo usó usted con mayor frecuencia en casa durante el mes pasado? Con este tipo de preguntas ya no tenemos confusiones, ya sé entonces que se trata del que usé yo, del que he usado más durante el último mes en mi casa. Ya no tengo dudas, ya no tengo conflictos de si responder el que compré hoy apenas o el que compré la semana pasada o qué cosa responder. Por eso tenemos que definir claramente las preguntas para que el tema quede claro para el usuario. Después hablábamos sobre las palabras comunes, el hecho de que tenemos que evitar los tecnicismos o las palabras complejas para que el usuario entienda, dependiendo de su nivel, lo que nosotros estamos preguntando. Evitar a toda costa la jerga técnica. El utilizar palabras como, no sé, marketing, por ejemplo, que podríamos denominarlo como jerga técnica, o una palabra como target, que es un anglicismo que utilizamos en mercadotecnia para definir al mercado objetivo, pues no se lo podríamos plantear dentro de una encuesta, porque no necesariamente se va a entender. Digamos, por ejemplo, que queremos preguntar, ¿considera usted que el target de la organización, digamos, BuzzFeed, está planteado de forma adecuada conforme lo plantean las 4 P's de marketing? Entonces, utilizamos términos tan técnicos o tan específicos que pues la persona no va a entender necesariamente a qué nos referimos, a menos que le estemos preguntando a expertos. Por ende, habrá que evitar eso. Después, evitar utilizar palabras ambiguas. ¿Cuáles son las palabras ambiguas? Las que tienen varios significados, las que no nos queda del todo claro si se refiere a una cosa o a otra. Entonces, debemos evitar ese tipo de palabras y al contrario, utilizar palabras que solamente tienen un significado claro. Tenemos este ejemplo. En un mes normal, ¿con qué frecuencia compra en tiendas departamentales? La opción de la izquierda dice palabras que son muy parecidas. Ocasionalmente, a veces, a menudo, regularmente. Esas 4 pueden significar lo mismo o pueden significar cosas distintas, no lo sabemos. En cambio, en la parte derecha tenemos respuestas que son claramente diferentes entre sí. En este caso nos apoyamos del uso de números, pero siempre es posible hacerlo de alguna manera. Entonces, evitar palabras ambiguas como el de la parte izquierda. Evitar preguntas sesgadas. Las preguntas sesgadas o las preguntas inductoras, recordemos, son aquellas en las cuales nosotros como investigadores estamos orientando la forma en que el encuestado puede responder. Básicamente le damos ciertas señales al encuestado sobre la respuesta que queremos que nos dé. Por ejemplo, bueno, aquí tenemos un ejemplo en pantalla. ¿Cree usted que las personas deben comprar automóviles importados? Es una pregunta normal, una pregunta
sin ningún tipo de sesgo. Pero después tenemos esta otra. ¿Considera usted que los ciudadanos patriotas que viven en este país deben comprar automóviles importados cuando esto deja sin empleo a sus compatriotas? O, por ejemplo, si yo preguntara, oye, ¿te pondrías la vacuna contra COVID hoy? Una pregunta normal. Pero también podría preguntar, ¿te gustaría ponerte la vacuna que nuestro gobierno dice que es la que ataca el COVID, cuando se dice también de muchas partes que esto en realidad nos implanta un chip y que esto podría dañarte en el corto plazo, provocando que tus neuronas tengan un cortocircuito y mueras en menos de 6 meses? En ese caso, entonces, estamos totalmente sesgando la pregunta. Le estamos diciendo al encuestado, respóndeme no. Respóndeme no, porque eso provocará que te mueras. Si me respondes que sí, significa que te vas a morir. ¿Me explico? Entonces, con este tipo de preguntas sesgadas, lo que estamos haciendo precisamente es provocar una reacción específica del usuario. Hay que evitar ese tipo de preguntas. Entonces, si en alguna ocasión ven una pregunta como la segunda, está incorrecto. No debemos sesgar la encuesta. Después tenemos el hecho de evitar generalizaciones y estimaciones. Generalizaciones y estimaciones del tipo en el cual las personas no necesariamente alcanzan a entender o a responder de la forma en que nosotros quisiéramos, o ni siquiera pueden hacerlo porque requiere de ciertos cálculos específicos. Por ejemplo, ¿cuánto es el gasto anual per cápita en comestibles en tu hogar? Es una pregunta que utiliza temas técnicos, es una pregunta que utiliza ciertos cálculos que necesita hacer el encuestado para poder responder, que tiene que pensar de más, que tiene que recordar y todo esto. Si yo les pregunto en este momento, ¿cuánto gastan en tu casa anualmente por persona en comida? Son muchas cosas que tenemos que pensar para poder responder. En cambio, en lugar de usar ese tipo de preguntas, deberíamos plantear algo como esto. ¿Cuál es el gasto semanal de comida en tu hogar? Es mucho más sencillo de responder. ¿Y cuántas personas viven en tu casa? Ya después el investigador realizará el cálculo correspondiente. Finalmente, hablábamos del orden en que debe de estar redactado nuestro cuestionario. Ustedes recordarán. En primera instancia, nuestro cuestionario incluye las preguntas demográficas, que tienen que ver con edad, que tienen que ver con género, que tienen que ver con ocupación y demás. Esas están al principio precisamente porque son sencillas de responder, no son intimidatorias, no tienden a confundir al encuestado, son muy fáciles de responder, por eso están al inicio. También al inicio tenemos las primeras preguntas de nuestro cuestionario, que son las preguntas de filtro. Y en este caso, ese tipo de pregunta está ahí, obviamente para filtrar, pero también para ser interesantes, tomando en cuenta que que si el tema del cual hablamos le interesa al usuario, pues seguirá respondiendo muy feliz. Si no le interesa al usuario ese tema, seguramente nos responderá que no y terminará su encuesta. Entonces, por eso lo planteamos también al inicio. ¿Me explico? Entonces, esas son las preguntas que planteamos inicialmente, o al inicio, mejor dicho, en la primera parte de nuestro cuestionario. Al contrario de las preguntas difíciles o las preguntas ya más específicas que ponemos en la parte media, pero normalmente al final de nuestra encuesta. Estas son las preguntas ya que son más complicadas, que son aburridas o que son más delicadas o vergonzosas. ¿Por qué las planteamos así? Las preguntas iniciales las ponemos fáciles para que el encuestado las conteste fácil también. Y las difíciles las dejamos al final para que el encuestado la responda por la propia inercia que viene de respuesta de cada pregunta. Digamos que la encuesta tiene 20 preguntas y de esas 20, las preguntas difíciles o aburridas o complicadas son las últimas dos, la 19 y la 20.
Entonces, el encuestado va a llegar a la 19, en la pregunta difícil, y va a decir, pues bueno, ya respondí 18, ¿qué más da responder 2 más? Entonces vamos a terminarlo. En cambio, si yo le pongo preguntas difíciles al encuestado desde la pregunta 4 o desde la pregunta 1, pues va a decir, qué flojera, mejor no respondo esta encuesta y me voy. ¿Ok? Por eso tuvimos un orden específico dentro de nuestras encuestas. Finalmente debe de haber un orden lógico en el cual no le hablemos de una cosa sin haber hablado de otra antes. Por ejemplo, algunos de ustedes mencionaban temas de publicidad en sus encuestas y le preguntaban al usuario qué opina de la publicidad de la empresa. Pero antes de preguntarle sobre la publicidad, tenía que presentarle la publicidad a ese usuario, si no, no iba a saber. Aspectos similares a este es a lo que nos referimos. Debe tener un orden lógico. No puedo preguntarle específicamente sobre un detalle mínimo de la empresa sin antes haberle preguntado si conoce a la empresa. Por ejemplo, ¿qué opinas tú sobre las instalaciones físicas de la Universidad Politécnica de Victoria? Pero no le pregunté antes, ¿conoce las instalaciones físicas? Entonces la persona me va a responder cualquier cosa porque no las conoce y yo no me di cuenta hasta después. Por eso primero lo ponemos esa pregunta, que en este caso sería también pregunta filtro. Después de esto, platicamos sobre la forma en que se elabora el cuestionario dentro de formularios de Google y concluimos con la creación de nuestra encuesta. Hicimos algunas revisiones y demás. Entonces, básicamente, esto que acabamos de ver el día de hoy y que ya habíamos visto durante las últimas semanas es de lo que se compone nuestro examen del día lunes. Además de esto, la otra parte que tienen que recordar o estudiar o repasar tiene que ver con la parte de los resultados y en este caso específicamente con la interpretación de resultados o la interpretación de datos. Sobre eso, pues bueno, ya me entregaron una tarea correspondiente, ya me hicieron también la tarea de interpretación de datos y el avance específicamente de sus proyectos, del cual hablaban de los resultados específicos. Ya me lo entregaron, entonces ya han trabajado en esto, ya lo conocen, no es nuevo. Repito entonces, lunes 8 de marzo tenemos examen. Este examen se compone de lo que vimos el día de hoy, que tiene que ver con la redacción de cuestionarios y de la interpretación de datos. Esas dos cosas es lo que vamos a estar evaluando el lunes. El examen como tal no va a ser complicado, va a ser muy sencillo, muy similar a lo que vimos durante la unidad 2. Entonces, sí hay que estudiar un poquito, pero tampoco es como que para que se maten estudiando el fin de semana. ¿Cuántas preguntas van a hacer? Son más o menos 12, 13 preguntas. No es tanto. Entonces, sin problemas podrán terminar de responder este examen en 20 minutos. No les tomará más de eso. También involucra preguntas de selección múltiple e incorporamos también un par relacionadas con preguntas abiertas, preguntas donde tienen que escribir. Les adelanto, esas preguntas van a ser sobre interpretación de gráficas. Dentro del examen les voy a poner 2 gráficas y ustedes tendrán que interpretarlas. ¿Okay? Disculpe, profe, ¿y cuándo va a ser el examen? Lunes 8 de marzo. El lunes 8 de marzo. Entonces se va a entregar junto con el trabajo eso, ¿verdad? No, el trabajo es para el miércoles 10. Ah, sí, profe. Y entonces el examen va a ser así teórico de todo lo que vimos, ¿verdad? De lo que vimos el día de hoy. Y también así la unidad. Durante la unidad, exactamente. O sea, el examen va a ser de toda la unidad 3 o 2, ¿verdad? De la unidad 3, de lo que vimos el día de hoy y de la interpretación de datos. O sea, de esta unidad, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, gracias, profe, sí. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Muy bien, la presentación que vimos el día de hoy ya está cargada también en Classroom.
Esa presentación incorpora también una sección al final que tiene que ver con algunos otros datos de redacción de cuestionarios, pero eso no los vimos durante clase, entonces no van a venir en su examen. Lo que va a venir en su examen es solamente lo que vimos el día de hoy y la interpretación de datos. ¿Okay? Muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, vamos a dejar hasta aquí la sesión del día de hoy. Muchas gracias por su asistencia. Que tengan excelente noche, excelente fin de semana y nos vemos el lunes. Hasta luego. Pongan presente en el chat, por favor. No se les olvide poner presente en el chat. Nos vemos. Eso iba a decir yo, profe. Gracias, sí. Bye. Bye, profe. Bueno, adiós, profe. Adiós. Adiós. Profe, Mande. Continuación. profe, disculpe, no puedo poner presente en el chat, no me permite hacerlo. Ok, bueno, ya quedó aquí grabado, no te preocupes. Sí. Nos vemos. Bueno, ya, adiós, profe, sí. Bueno, ya. Ok, profe, gracias. Sí.